Saludos, mi nombre es David Perdomo. En este video vamos a conocer cómo utilizar Photoshop para que nos ayude en nuestra maquetación utilizando el método de retícula. Para ello vamos a mirar eh, que hoy en día en la parte de Responsive Design vamos a utilizar diferentes tamaños de acuerdo a nuestros dispositivos o nuestro diseño. Según esta escala de puntos de quiebre, ya se recomienda comenzar siempre a diseñar desde el teléfono celular, o sea, diseño para móvil, y posteriormente ir creando los nuevos estilos de acuerdo a las resoluciones según vayan cambiando. Entonces tenemos que en nuestra hoja de estilos vamos a crear por acá inicialmente todos los diseños de nuestro diseño de celular. Si creemos que algo va a cambiar en el momento que el celular esté horizontal y que la resolución sea superior a este tamaño, vamos a ir cambiando o corrigiendo los estilos de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces esta sería la primera resolución de quiebre a partir de teléfonos horizontales, dispositivos medianos, estamos hablando de tabletas, cuando ya entra a un medio de tableta podemos diseñar, y equipos de escritorio. Esta es nuestra resolución mínima, generalmente es para equipos de 1024 píxeles en adelante, que ya sé que se consideran equipos largos de escritorio, y pues como cada vez hay pantallas más grandes y de mayor resolución, podríamos igualmente colocar en XLarge en equipos largos o XX Large cuando ya las resoluciones son HD y demás. Vamos a trabajar en un principio con la resolución de 1024 píxeles, que es para equipos de escritorio, para entender el concepto de retícula. Aplica para todas las demás resoluciones y conceptos. Entonces, desde Photoshop, él pues nos trae por aquí una opción de documentos web, donde podríamos definir como qué tamaño de pantalla queremos emplear. Entonces, esta que estamos diseñando, que sería la web mínima, estamos hablando de una web de 1024 píxeles. Este es como el web mínimo, aunque hoy en día los computadores de escritorio y de 13 pulgadas y demás, la tamaño más habitual es este tamaño. Acá tenemos los otros tres tamaños en caso de que quisiéramos modificarlo. Entonces vamos a trabajar en un principio para el web mínimo, que el tamaño de resolución es de 1024 píxeles. Vamos a darle clic y vamos a darle crear un nuevo documento. Una forma muy fácil de trabajar es construir un patrón a partir de columnas, utilizar una retícula de construcción de columnas. Desde Photoshop podríamos decirle vista, guías y elegir una composición de guías. Acá puedo definir si quiero medidas en 16 columnas. Mucha gente diseña 8 columnas o a 24 columnas, y la opción que más se utiliza es trabajo en 12 columnas. Las columnas tienen además un medianil. El medianil es la separación que hay en cada una de las columnas internas. En este caso, como estamos trabajando en píxeles, estos tamaños son en píxeles. Entonces acá tenemos que esto sería un diseño de nuestra área de trabajo de lado a lado. Como vimos en la propuesta de las hojas de estilo, el tamaño mínimo es 992. Entonces vamos a diseñar a partir de 992 y dejamos que el resto sea adaptable. Para hacer un tamaño de 992 voy a construir los márgenes, no los voy a hacer tan grandes, voy a hacer unos márgenes de 10 píxeles para que estén mucho más angostos y nos permita trabajar. Y como son 12 columnas, tenemos 11 espacios intermedios, lo que nos da 110 píxeles que nos estamos gastando. Entonces al 992 le resto los 110 píxeles de la columna y así puedo dividir el valor restante y decir que quiero mis columnas de 74 píxeles, 74 píxeles.
y voy a centrar esas columnas. Voy a centrarlas un poquitico. Digamos que las voy a hacer más pequeñas para que vean el ejercicio. Entonces aquí están las 12 columnas. Si no le digo centrar, él las tira a la izquierda. Y si le digo centrar, él comienza desde el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí están las columnas. Entonces el tamaño que nos daría, vamos a trabajar con 73 píxeles. Este sería nuestro margen hacia afuera y esta sería nuestra primera columna para empezar a diseñar. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con el método de retícula? Es que podríamos nosotros empezar a construir y a diseñar y a diagramar basado en esa resolución. Entonces, por ejemplo, podríamos definir un cabezote, podríamos decir de cuánto queremos que esté, por ejemplo, nuestro menú. Podemos decirle que de 2 o de 3 columnas. Entonces este sería el espacio que vamos a ocupar para nuestro menú. Y hay que tener muy presente de utilizar las guías para poder que nos funcione. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el banner. Aquí vamos a hacer una zona de banner. Por aquí ya podríamos entonces retomar y hacer nuestra diagramación de nuestros contenidos. Dependiendo de cómo sea nuestro diseño o lo que estemos planteando, en este caso yo creo que 3 columnas pueden ser muy pequeñas para el menú, vamos a crecerlas, vamos a decirle que se ubique en 4 columnas para que nos quepan otro tipo de elementos y finalmente podríamos entonces crear nuestros artículos. Digamos que cada uno de ellos gastaría 4 columnas. Entonces, utilizando el patrón de retículas, podemos diagramar o reubicar nuestros elementos de diferentes maneras. Por ejemplo, entonces vamos a darle un color diferente al menú y vamos a darle un color diferente a nuestra área del banner. Ya estos serían los artículos. Podemos entonces, como estamos trabajando en mesas de trabajo, podríamos crear una nueva mesa de trabajo, decirle que y seleccionemos la mesa de trabajo y digámosle que antes de ese tamaño queremos hacer una mesa de trabajo pensada en un celular, en un iPhone por ejemplo. A pesar de que estoy diseñando para iPhone y que el diseño va a ser para web, los tamaños preestablecidos pueden llegar a ser más grandes en píxeles. Sin embargo, podemos escalar los tamaños para que nos quede más pequeña la proporción y así poder trabajar mucho más fácil. Y a la mesa de trabajo también le podemos decir que nos muestre la guía y le damos una nueva composición de guía. En este caso le decimos que de 12 columnas igualmente, con un medianil pequeño, y ya lo que podemos hacer es reubicar nuestros elementos o duplicar los duplicamos y los ubicamos en la nueva mesa de trabajo. Y ya lo que debemos hacer entonces es definir cada uno de ellos como se vería. Ya me va a ubicar las 12 columnas como me estaba ubicando en el anterior. El menú generalmente se oculta. Vamos a colocarlo en su nueva posición. El banner va a ocupar entonces todo el ancho para que en el teléfono se vea bien y los artículos lo harán de la misma manera. Entonces, una vez tenemos diagramado, están los mismos elementos ubicados de un lado para otro y ya lo que seguiría es definir entonces cuánto va a ocupar cada uno de ellos de acuerdo a nuestro elemento.
¿Cómo se diagramaría? Ya empezamos a definir cada una de las áreas y a pensar cuál es el header, cuál es el aside, cuál es el section, cuáles son los articles y poder seguir construyendo nuestra página.